Hola, ¿cómo están? Hoy pondremos en contexto dos temas relevantes para la región. El primero, el referéndum en Chile. ¿Qué ha pasado con la última votación por la nueva propuesta de constitución en el país hermano del sur? Y el segundo tema, la resolución de la ONU, la votación de la ONU a favor de un cese al fuego en la zona de Medio Oriente, en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. Para hablar del primer tema, de lo que está pasando en Chile, tenemos con nosotros a dos invitados muy especiales para mí. El primero, Darío Paya. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, ¿qué tal? Qué Gusto bueno, saludarte. qué bueno. Y también con nosotros desde Lima a Lucas Gersi. Lucas, hola, ¿cómo estás? José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y un saludo muy especial también a Darío. Muy bueno verlo en este espacio. Querido Lucas, Gracias por gusto estar, verlo a los dos. gracias por estar con nosotros. Darío, desde Santiago, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el contexto, digamos, en el que se ha dado esta votación por la Constitución? ¿Se esperaba? ¿Qué está pasando en Chile en este momento? Mira, alguien podría suponer que no ha pasado nada, porque después de todo este boche de varios años en Chile, de plebiscito tras plebiscito y elecciones para elegir a los miembros de la convención o del consejo, en fin, terminamos donde mismo, con la misma constitución que en lo grueso nos rige desde 1980. Pero sí han pasado cosas. Sí han pasado cosas. El caso de Chile es una manifestación más de una estrategia de largo plazo de la izquierda radical extrema latinoamericana, y por eso creo que esta conversación puede tener más que simple interés periodístico para ustedes en Perú. Esto ya ha pasado en varios países y responde a una estrategia, así que merece la pena comentarlo. Y por lo mismo me atrevería a decir, a modo de introducción, que el resumen de todas estas idas y vueltas es que el país no queda donde mismo. De hecho, la Constitución que actualmente nos rige queda debilitada en una dimensión que es clave para esa estrategia de largo plazo de la izquierda extrema de Latinoamérica. Así que encantados de contar y compartir los detalles de aquello con ustedes. Ahora vamos a entrar más en detalle definitivamente con el tema. Lucas, como decía Darío, esto se enmarca en un contexto regional. Hay muchas estrategias que se están dando en la región que tienen que ver con esta historia de la reforma o el cambio de constitución. ¿Cómo ves este proceso en Chile? ¿Cómo ves la situación, digamos? A ver, cómo no. Antes que nada, yo no pretendo subrogar de ninguna manera a Darío. Él es definitivamente el experto en la política interna chilena y seguramente corregirá algunas imprecisiones en lo que yo voy a decir. Pero yo quiero señalar que lo que ha ocurrido en Chile, lo que viene ocurriendo en Chile, me preocupa sobremanera y forma parte de una estrategia de la izquierda populista latinoamericana a nivel continental. Yo lo he señalado siempre. La izquierda, digamos, antidemocrática en América Latina, no tiene como objetivo necesariamente una nueva constitución, sino que el proceso constituyente en sí mismo es su objetivo. El proceso constituyente a veces permite consolidar el poder en una asamblea constituyente, permite poner un suprapoder por encima de los poderes constituidos, permite en algunos casos que la asamblea constituyente deje sin efecto la separación de poderes, anulando sentencias, anulando las actividades de los distintos poderes, de las municipalidades, etc. Entonces es muy debilitante para un país latinoamericano tener un proceso constituyente y sobre todo tener un proceso constituyente muy largo. Genera mucha incertidumbre. Y un ejemplo muy claro de eso es el proceso constituyente del año 2017 en Venezuela, que se prolongó por muchos años, por más de 3 años, según yo recuerdo. Por eso es que en el Perú nosotros nos opusimos con gran firmeza al inicio de un proceso constituyente y recolectamos firmas para que eso no pueda ocurrir. La crítica entonces que yo le hago a un sector de la derecha en Chile, no a toda la derecha en Chile, sino a un sector, es que cuando ellos logran derrotar el intento de constitución izquierdista que la primera convención constituyente intentó establecer en Chile, en lugar de buscar el cierre del proceso constituyente,
intentaron de alguna manera apoderarse del proceso constituyente, buscando la aprobación de una nueva constitución con un mecanismo nuevo. Y yo pienso, Darío me corregirá, o de repente estará de acuerdo, de repente no, pero yo pienso que ahí se cometió una ingenuidad, porque al intentar apoderarse del proceso constituyente, sectores centristas, derechistas, democráticos chilenos, quizá han terminado legitimando y dando oxígeno a este proceso constituyente tan desgastante para la democracia, tan disolvente de las instituciones y tan funcional a los objetivos del Foro de Sao Paulo. En todo caso, lo que los chilenos deben buscar ahora es cerrar de una vez esta pesadilla, volver a la normalidad y proponer las reformas a la Constitución vigente que se tengan que proponer, pero de una vez cerrar el capítulo de la anormalidad, de la impredictibilidad jurídica que tanto le hace, digamos, a la vida institucional de un país como Chile, que es el país institucionalmente más estable y más serio del continente, pero con este experimento se pone a sí mismo en peligro y ha estado más de una vez en los últimos años al borde del abismo. Entonces, para que Chile resguarde y recupere su democracia, yo creo que ya tiene que cerrar de una vez este capítulo de pesadilla, ¿no? Cerrar el proceso constituyente. Por favor, Darío, corrígeme si he dicho cosas incorrectas. Tres comentarios. Primero, a propósito del gráfico que nos muestran en pantalla, tanto a favor, tanto en contra, bueno, mucha gente está viendo esto y se pregunta, pero ¿quién ganó? Esto a la izquierda. Y aquí es donde hay una primera paradoja, porque en rigor la derecha quería que ganara a favor y la izquierda quería ganar en contra, entonces uno debería ganar la izquierda, pero eso suena rarísimo, porque implica que sigue vigente la Constitución de Pinochet y desde el principio de los tiempos que la izquierda quiere sacar a esa Constitución del juego, eliminarla, sustituirla, el final. De hecho, y por eso que es tan irónico. ¿Eh? Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la izquierda ahora quería seguir con la Constitución de Pinochet? Y es por algo que mencioné al comienzo. La Constitución quedó debilitada y voy a explicar por qué. Esto fue un triunfo, fue una derrota política, anímica, espiritual, como tú la quieras decir, enorme para la izquierda, pero una victoria táctica, creo yo, para la izquierda. Fíjate que, a mi juicio, la izquierda latinoamericana, Chávez representa un antes y un después. Chávez, no Maduro. Porque la izquierda descubrió que para hacerse del poder había una alternativa a la vía guerrillera armada de décadas anteriores, que implicaba irse a vivirse a la sierra, conseguirse una M16 que se consiguieron, que habían quedado de la guerra de Vietnam. Esa es como la caricatura, ¿no? Y era una cosa muy sangrienta, muy dura. Bueno, con Chávez descubrieron que de pronto con un líder carismático, una victoria electoral importante, una mayoría coyuntural, podían dar un golpe constitucional. La única manera de calificar cuando tú usas herramientas formalmente institucionales para echar atrás el reloj de la historia democrática y revertir instituciones centrales de la democracia en términos de tanto de derechos personales como de división del poder, qué sé yo. Después de la experiencia de Chávez, que se le afila el colmillo a la izquierda latinoamericana por esta alternativa, y por eso que lo ves en un minuto en Bolivia y en Ecuador, y el intento ahora en Colombia, y usted, ni qué decir, y bueno, y Nicaragua, ¿para qué te digo? Porque en el caso chileno, el año 2006, el Partido Comunista, en estas reuniones, a ellos les gustan los planes quinquenales y todas estas cosas, entonces fijaron sus prioridades para el futuro. Término del sistema de pensiones vigente en Chile, término del sistema de salud privada vigente en Chile, término de un montón de cosas, la exclusión del lucro de cualquier provisión de bienes públicos y el término de la Constitución de Pinochet. Con esa agenda llegan ya al gobierno como parte del gabinete de Michelle Bachelet del 2014. Y esa es la agenda que va avanzando en el tiempo. Entonces, podemos conversar más detalles después. ¿Por qué digo yo que al final de toda esta vuelta, que en rigor tiene como 15 años en Chile, hay una victoria táctica
para la izquierda, porque el año pasado, como parte de negociaciones que fueron clave para que sectores muy importantes de la centroizquierda se sumaran al rechazo a ese proyecto, llamémoslo chavista, del Foro de Sao Paulo, que se propuso el año pasado, para conseguir el apoyo de sectores de centro político, de izquierda democrática, etcétera, etcétera, se hicieron dos cosas. Una que a mi juicio fue un error muy grave, que fue bajar los quórums para modificar la actual constitución, la que sigue vigente o va a seguir vigente en Chile, a 4/7. Que Luca, que es un experto, nos podrá decir. Yo creo que en el mundo no hay quórums de modificación de normas constitucionales más bajos que 4/7. Eso, para que nos pongamos en perspectiva, capaz que nos estén viendo muchos abogados que no son buenos para las matemáticas, implica en un cuerpo de 100 personas, 57, básicamente. A ese nivel, desde 2/3, desde 3/5, que 60% se bajaron a 4/7. Y un montón de materias que son claves en la estabilidad institucional del país, desde la regulación de todo el sistema de justicia, la justicia electoral, las Fuerzas Armadas, la policía, el Banco Central, la educación, etcétera, etcétera, estaban protegidas con un quórum especial, que era el quórum orgánico constitucional. Bueno, ese se rebajó a simple mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Entonces, ¿por qué digo que hay una victoria táctica para la izquierda? Porque las constituciones tienen, entre otras de sus finalidades, esencialmente la de dar estabilidad. A la hora de dar estabilidad, la Constitución del 80, como le llaman algunos en Chile, dejó de ser lo que es, porque es infinitamente fácil de modificar, y un montón de cosas que estaban protegidas, que estaban en la ley, pero con un quórum especial, quedaron desprotegidas. Por ejemplo, algo que se discute mucho en Chile, la autonomía del Banco Central. Contrariamente a lo que la gente cree, la autonomía del Banco Central no está garantizada en la Constitución. Está en una ley que estaba protegida con este quórum especial, que ahora se bajó a mayoría de diputados, senadores y ejercicio. Eso es lo primero. Y termino con lo siguiente, a propósito de este juicio que hace Lucas sobre el error de la derecha. Yo estuve en contra de este nuevo proceso, y parto por decir eso porque voy a explicar qué fue lo que pasó. Muchas veces cuando uno explica parece que lo está justificando, amparando. Y es que la segunda cosa que se hizo como parte de ese compromiso para traer al rechazo a la propuesta chavista del año pasado en Chile a sectores de centro y centroizquierda fue el hacer un nuevo intento de modificación constitucional dentro de ciertos márgenes razonables. Yo consideraba que era un error, que no existía ni una posibilidad que eso terminara bien. Da lo mismo después de la guerra y la batalla, somos todos generales. Pero ese fue el objetivo, ese fue el origen de este nuevo proceso. Como te digo, yo no lo compartí, pero no puedo menos que reconocer que durante la campaña por el plebiscito del año pasado se hizo esa, entre comillas, promesa por partidos de derecha en Chile. Y eso es lo que originó este nuevo proceso que terminó el domingo y que de alguna manera explica por qué hubo una votación tan rara. Entre la gente que votó rechazo está lleno de gente de derecha. Ahora, por eso que no se puede decir que sea un triunfo de la izquierda. Gente de derecha y gente que está más bien en contra de todo lo que hagan los políticos, que está hasta aquí con el tema constitucional y quieren que el gobierno se preocupe de la economía, la delincuencia y la frontera. Claro, de acuerdo. Ahora, coinciden los dos en que hay una victoria táctica tanto en mantener esta especie de inestabilidad de la Constitución chilena, porque va a quedar inestable por lo que viene, y además porque finalmente termina otra vez dándole la vuelta al partido. No es como que el partido se va de un lado a otro y se mantiene esta situación. Sin embargo, aquí hay una pregunta, Lucas, para ti antes de la pausa, digamos. No cambiar la Constitución, ¿cómo cambiarla? Ahí el dilema. El acomodarse, digamos, a esta moda de cambiemos la Constitución, para la derecha, por ejemplo, siempre ha sido una especie de herejía, ¿no? Sin embargo, dentro de la derecha hay grupos que te dicen, no, es que efectivamente hay cosas que cambiar. ¿Por dónde estás tú en este sentido? Si no la cambias, terminas pegándote contra esta tensión, esta presión de las narrativas de izquierda que te dicen cambio de Constitución.
pero si la cambias, en verdad estás cayendo en este juego, digamos que es un juego de cambiarla, ¿por qué? ¿Tú qué opinas al respecto? Correcto. A ver, gracias, José Ignacio. Yo creo que la diferencia entre un cambio total de la Constitución a través de una asamblea constituyente y una modificación parcial de la Constitución no es una diferencia de grado, sino que es una diferencia de fondo. Ninguna Constitución es perfecta, todas las constituciones pueden reformarse, el proceso para reformar una Constitución tiene que ser exigente, como bien decía Darío, ¿no? Sometido a un requisito aprobatorio alto o quizá a un referéndum, porque la Constitución que no es rígida, en el fondo no es Constitución. La Constitución, ¿para qué sirve? Para limitar el poder. Si la Constitución puede ser cambiada muy fácilmente, la Constitución ya no limita el poder, sino que solamente refleja el poder. Si yo puedo cambiar la Constitución con 57% de votos en el Congreso, como decía Darío, quien tiene una mayoría relativa, ya es amo y señor del país. Puede triturar, aplastar los derechos de la minoría. Y finalmente, la Constitución rígida va perdiendo su característica esencial, que es el control del poder. Por eso, ¿la Constitución se puede cambiar? Sí, pero tiene que ser difícil de cambiar, porque de lo contrario no va a ser Constitución. Pero ahí yo estoy hablando de cambios parciales. A los cambios totales tenemos que decirles siempre que no, salvo que estemos en situaciones enormemente excepcionales, después de una guerra, un país nuevo que se independiza. La doctrina de cambiar la Constitución cuando no está justificado cambiar la Constitución es una doctrina autoritaria. La explotó Chávez, como dijo Darío, efectivamente, pero esa doctrina del poder absoluto a través de la Asamblea Constituyente en realidad es una doctrina que viene en realidad de los regímenes fascistas. Viene de Carl Schmitt. Carl Schmitt, uno de los principales juristas nazis, en realidad, fue el que tuvo esta idea de que el poder constituyente puede todo y que a través del poder constituyente yo puedo consolidar el poder para transformar una cuota de poder relativa ya en un poder absoluto institucionalizado. Entonces es jugar con fuego, hablar de cambios totales de la Constitución, y yo estoy totalmente en contra. Una reflexión, para no tardarme mucho, José Ignacio, si me permites. Lo que ha pasado en Chile a mí me preocupa enormemente y me recuerda a lo que hizo el expresidente Santos en Colombia. Convocó a un referéndum y lo perdió, pero no importa que perdió, porque convocó otro y otro hasta que ganó. Entonces el enorme miedo que yo tengo es que Chile termine siendo sometido a un proceso constituyente sin término, donde hayan sucesivos y sucesivos referéndums que agoten a Chile y terminen por imponer una constitución que diga cosas que no es lo que le conviene al país. Entonces, yo no sé si después de este segundo plebiscito fracasado, ya va a haber posibilidad o un mecanismo de procedimiento para cerrar este proceso. Pero lo más importante es cerrarlo, no hacerle este juego tan pernicioso a la izquierda. Yo recuerdo, ¿no?, en el Perú, cuando nosotros hicimos la campaña en contra de la Asamblea Constituyente, había gente del sector empresarial que nos decía, Lucas, no, pero está muy mal que tú te opongas a la Constituyente. Lo que tú tienes que hacer es tú liderar una Constituyente y proponer tú un cambio de Constitución, y tú tienes que ser constituyente. Y así me decían personas del sector empresarial peruano, José Ignacio, que tú las debes conocer también como yo, pero no vamos a revelar acá sus nombres. Entonces lo que es peligrosísimo es esta actitud extremadamente ingenua que termina por facilitar el trabajo de los operadores del Foro de Sao Paulo y de los operadores de Cuba en nuestros países, que quieren dinamitar nuestras democracias con este método, ¿no? Entonces, ojalá Chile pueda salir de este agujero negro, ¿no? No, de acuerdo. Y esa ingenuidad, vamos a hablar de la ingenuidad de Boric frente a los resultados, Darío, cuando volvamos, porque la frase de Boric pues, fue bastante cómoda, digamos, ¿no? Bueno, ha ganado la democracia, dijo, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa después. Cuando vengamos de la pausa, hablaremos de eso. Hola, ¿cómo están? Volvemos en contexto para hablar del plebiscito, del referéndum que se ha llevado a cabo en Chile y el cual ha mantenido la Constitución
anterior a la constitución de Pinochet. Recapitulando un poco, tenemos claro que hay una narrativa, hay una agenda, digamos, de desestabilizar no solamente Chile, sino varios países con esta especie de cuento, historia de la reforma constitucional. Número 2, vemos que los poderes y los balances van cambiando y de alguna forma vemos derechas e izquierdas débiles. Queda claro que el proceso chileno nos deja eso en la mesa, digamos, ¿no? Pero número 3, hay una pregunta de fondo y es, ¿sigue estando el poder de facto? Es decir, siguen gobernando países muchas veces presidentes o líderes o grupos o partidos que tienen que enfrentar esta situación, que tienen que lidiar con esta especie de tensión, ¿no es cierto?, en la base, ¿no? Reformas constitucionales, cambio constitucional, o nos mantenemos en la estabilidad, ¿no? Parece que la estabilidad no le gusta, evidentemente, a la izquierda, la derecha más bien no sabe cómo defenderla. Darío, ¿cómo ves a Boric después de este evento? ¿Cómo queda él? Bueno, él debe estar contento porque si hubiera ganado a la favor habría sido su tercera derrota evidente en muy poco rato, un gobierno que no ha logrado resolver ningún problema. Ha sido, la verdad, un gobierno penoso. Entonces, como dijo un miembro de izquierda del Congreso ayer en Chile, el gobierno se salvó de la humillación final. Dicho eso, la izquierda radical en Chile, y dentro de la izquierda radical, sus distintos sabores, digamos, y sus distintos matices. Y ahí vale la pena apuntar que tú tienes al PC chileno que tiene una forma de comportarse y una conducta y una mirada muy fría, muy a lo cubana, ¿eh? Felices de hacer retrocesos tácticos cuando implica un avance estratégico, versus un Frente Amplio, que es el entorno, los partidos del Frente Amplio, que son un montón, y el entorno más directo del presidente, que es una izquierda más en la onda trotskista, mucho más en la lógica de la organización en torno a los territorios bueno, y el asambleísmo es lo suyo, pero un asambleísmo que va mucho más allá de la obsesión, por ejemplo, del Partido Comunista con el mundo sindical en Chile. Ahí hay distintos caminos tácticos dentro de la izquierda. Entonces, esto lo recogen de manera distinta, creo yo. A mi juicio es un avance táctico y esa es una razón por la cual, a propósito de lo que Lucas decía antes de la pausa, probablemente en Chile se tenga la impresión, mirado desde lejos sobre todo, que el proceso se acabó. Porque ahora quedaron las condiciones para que la Constitución, en lo que la izquierda quiera, empiece a ser modificada desde el Congreso. Basta decir que con los quórums y las mayorías que la izquierda tuvo en Chile el 2014-15 en el Congreso, podrían meterle mano a la Constitución actual y dejarla irreconocible. Claro, pero el manotazo de una y la captura del poder total en un gesto, por ahora como que no se ve posible. Más bien a lo que nos exponemos, y esto suena tremendista, pero si tú me pides argumentar cómo las cosas se pueden echar a perder, uno tendría que imaginarse un camino más a la nicaragüense. En que si tú piensas, Venezuela en 2 pasos políticos hizo lo mismo que 30 años de trampas a la democracia han conseguido en Nicaragua, para terminar más o menos en el mismo lugar. Por eso yo creo que ahora el riesgo de Chile está en lo que pase al interior del Congreso y por eso que al final la conducta de los partidos y los éxitos electorales, y en fin, que los partidos hagan lo suyo pasa a ser completamente fundamental hacia adelante. Yo creo que el presidente Boric a esta altura su preocupación es cómo llegar al final de su mandato sin colapsar, sacando adelante alguna iniciativa, cosa que se le hace imposible porque no obstante que hay un acuerdo dramáticamente claro en Chile respecto de las urgencias y una disposición absoluta de la oposición a abordarla, el presidente no aborda sus prioridades ideológicas del día 1, sin ninguna flexibilidad.
con total condescendencia a las intuiciones de la izquierda más radical en Chile. Yo lo veo francamente mucho más preocupado de consolidar un liderazgo para los próximos 25 años, él es muy joven, como cuenta final del balance que él haga después de este ejercicio presidencial. Yo creo que él se conforma con quedar bien posicionado como el líder de la izquierda dura en Chile para las próximas 2 décadas. De acuerdo. Es el equipo de fútbol que está quinto, sexto, pero sabe que en algún momento puede campeonar. Y ya está. Ahora, Lucas, volteando la mirada a la derecha de nuevo, a las derechas latinoamericanas, por lo menos tú lo sabes, aquí en Perú hay liderazgos muy atomizados, muy pequeños, y finalmente la narrativa, la emotividad, la irracionalidad, esta especie de moral inventada está de lado, o podría estar de lado, mayor o menor medida, de la izquierda siempre. ¿Cómo hacer para que la derecha tenga una estrategia? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde van los liderazgos de la derecha en este momento frente a esta especie de proceso que de verdad sigue siendo, digamos, de retroceso, de bajada, ¿no? O sea, la izquierda sigue teniendo más poder y más narrativa y más fuerza en la comunicación que la derecha, eso está claro. ¿Cómo hacemos? A ver, lo que ocurre en el Perú, la gran dificultad que tenemos en el Perú es la enorme fragmentación del sistema político, y esa fragmentación del sistema político es consecuencia de diseños institucionales que promueven tal fragmentación. En el Perú, por ejemplo, son desfavorecidas las agrupaciones políticas que postulan en alianza. Cuando una agrupación política postula por su cuenta, la valla es del 5%, si postula en alianza, la valla sube al 6%. Por consiguiente, son poco frecuentes las alianzas. En el Perú tenemos un sistema de representación proporcional que arroja resultados de bancadas muy atomizadas. Además, no existe legislación antitransfugismo, sino que la norma antitransfugismo fue declarada inconstitucional en una sentencia muy cuestionada del Tribunal Constitucional. Por consiguiente, en el Perú, el problema que tenemos es que cuando hay elecciones participan una veintena seguramente de agrupaciones políticas, el voto es muy disperso, agrupaciones políticas con muy pocos votos y muy pocos representantes en el Congreso pueden tener un poder desproporcionado, y finalmente es una ruleta rusa, es absolutamente imprevisible, es muy imprevisible quienes pueden finalmente pasar a la segunda vuelta electoral. Entonces estamos en un sistema que fomenta el aventurerismo político, ¿no? Claro. Y eso dificulta mucho consolidar alianzas o, digamos, bloques electorales, sobre todo en el sector de la derecha, que es el mayoritario en el país, ¿no? Y también el más indisciplinado. Entonces, si es que no somos capaces de aprobar cambios institucionales dirigidos a reducir la fragmentación electoral, todas las elecciones, el Perú se va a jugar la vida, porque puede llegar algún candidato extremadamente pintoresco y folclórico al poder, ¿no? Y bueno, podría ser peor que Pedro Castillo en la siguiente elección. Y esos problemas en la legislación o en la regulación electoral no son solamente peruanos, ocurren en varios países. Ahora, una pregunta, regresando un poco al tema con Darío, digamos, para cerrar este bloque que nos gusta a nosotros, todo este tema de la narrativa y la comunicación. Aquí en Perú, hablando de Constitución, siempre la mejor forma de atacar la Constitución, es decir, fue la Constitución de Fujimori, ¿no? Y evidentemente en Chile siempre ha sido la fórmula, esta es la Constitución de Pinochet. Hoy en día, varias generaciones después, con el tiempo que ha pasado, ¿tú notas que esto sigue siendo un caballo de batalla? ¿Los jóvenes han cambiado su perspectiva? Ese caballo murió el domingo. Y murió en los últimos días. Piensa tú que los dirigentes tradicionales de izquierda y actuales de extrema izquierda, diciendo que le parecía muy bien seguir con la Constitución actual. Por supuesto que yo no la llamaba la Constitución de Pinochet, algunos llaman la Constitución de Lagos, porque el 2005, durante el gobierno de Lagos, se le hicieron muchas reformas, digamos. Pero no, esa especie murió, esa especie equina murió
completamente en esta vuelta. Y la mató a la izquierda. Y la terminó de matar la izquierda, claro. Ahora fíjate que quería hacer un comentario a lo que comentaba Lucas recién. De las cuestiones centrales que trataba de solucionar el proyecto constitucional que se rechazó el domingo, era el del fraccionamiento del sistema político en Chile, que es un problema en sí. Aquí en Chile se hizo un cambio al sistema electoral hace unos 7, 8 años, y pasamos de tener dos grandes coaliciones a hoy día una cuestión fraccionada en que no se ponen de acuerdo en qué día de la semana es. Hay 20 y tantos partidos en existencia, otros en formación van a llegar a 30. Y hoy día en la mañana escuché una metáfora eh, que que describe muy bien el problema que eso significa. Tú dices, ¿qué pasa si en una playa tú tienes un solo kiosco para vender bebidas, refrescos? ¿Dónde se va a instalar ese stand, ese kiosco? Se va a instalar en el centro de la playa para atender a la mayor cantidad de gente. Bueno, ¿qué pasa si tú tienes dos grandes kioscos? Van a tratar de competir por el centro, por instalarse lo más cerca del centro de la playa. Pero cuando tú tienes 22 o 30, y no sé cuál es el caso de Perú, al revés, la lógica pasa a ser, mira, yo con mi kiosquito voy y me instalo en ese extremo, porque ahí hay un poco de gente que cree en ese extremo. Y tengo la captura de un pedacito chiquito, pero seguro, del mercado político en este caso. Y son esos grupos, la proliferación de esos grupos extremos que viven en fin, de no transar en absolutamente nada y de creer en cosas que no han resistido el testeo de la realidad jamás, bueno, de hacerse fuerza y no moverse nunca allá. Y son los que te impiden solucionar problemas gravísimos. En fin, no los quiero aburrir con ejemplos propios nuestros, de cuestiones en las que hay un amplio grado de consenso, pero hay una suma de extremistas que se oponen a hacer nada. Y por eso la gente está hasta acá, y por eso el rechazo el domingo y el año pasado en alguna medida importante fue: déjense de discutir de las instituciones políticas y resuélvanme el problema concreto que tengo, económico, de seguridad. El sistema de salud en Chile está a punto de colapsar de formas que ustedes no se pueden imaginar siquiera. En fin, el tema del fraccionamiento es un problema en sí. No, y eso está pasando en todos los países, Darío, que es estos debates ideológicos que además están, como decía Lucas, ¿no?, revestidos de moralidad con la idea de generar inestabilidad, terminan desenfocando a los políticos de los problemas más importantes de sus propios países. Muchas gracias, Darío, por estar con nosotros. Gracias por estar en este programa. Buena suerte a ustedes, un gusto verlos. Volvemos con Lucas y con el siguiente bloque de En Contexto. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Volvemos a En Contexto para hablar de la última votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta asamblea votó a favor de un cese al fuego en la zona de conflicto de Medio Oriente entre Israel y el grupo Hamas, el grupo terrorista Hamas. La Asamblea General de las Naciones Unidas vota sobre diversos temas siempre y, hablando de la región, además ha tenido votaciones bastante polémicas con respecto a Cuba, Nicaragua y a Venezuela. Así que esta votación también tiene un significado a nivel internacional y vamos a hablar de ella y de lo que significa esta medida o esta toma de postura en el conflicto y si puede tener consecuencias tanto positivas como simplemente irrelevantes. Para eso tenemos con nosotros a Lucas, que nos sigue acompañando. Lucas, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Ignacio, encantado de estar acá. Y a César Sabas desde Toulouse, Francia. ¿Cómo estás, César? Hola. Hola, mucho gusto, siempre un placer estar con ustedes. César, ¿cómo has tomado la noticia de la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Qué significa esta votación y cuál es su posible impacto en la situación que se vive en Medio Oriente? Yo me la esperaba. En primer lugar, hablando del impacto, no tiene ningún impacto jurídico, no es vinculante. Toda resolución que emane de la Asamblea General de las Naciones Unidas
es una mera recomendación, no tiene ninguna aplicabilidad, salvo que los países voluntariamente la hagan. Les recuerdo que en la Asamblea General de las Naciones Unidas todos los años se vota por el fin del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, y pues evidentemente que eso no camina hacia ningún lugar. El único órgano de las Naciones Unidas que tiene vinculancia, es decir, cuyas resoluciones son de obligatorio cumplimiento, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el cual Estados Unidos es miembro permanente con derecho a veto junto a otros 4 países. Entonces una resolución sería vetada, como ya ha pasado, y no tendría ninguna aplicabilidad. Yo me esperaba este tipo de resoluciones en la Asamblea General, primero porque en las Naciones Unidas hay un ambiente bastante antisemita, hay muchos países que son miembros de las Naciones Unidas que hasta el día de hoy no reconocen todavía el derecho del Estado de Israel a existir, no tienen relaciones con el Estado de Israel. También hay un ambiente, digamos, pro cese el fuego que siempre se hace cuando Israel empieza a ganar las guerras, nunca cuando la otra parte comienza la guerra, sino cuando Israel ya la está ganando, empiezan a surgir voces que piden el cese el fuego, así que era de esperar, viendo cómo va la situación para el grupo terrorista Hamas en Gaza, la guerra, pues que hubiesen voces que piden el cese el fuego, y otros países que aprovechan, digamos, de montarse en la ola del cese el fuego para de alguna forma desviar la atención de sus propios actos internacionales, como por ejemplo la Federación Rusa, China, etc. Entonces Israel es como que el chivo expiatorio. Bueno, vamos a apoyar el cese al fuego, que una resolución que ni siquiera condena el grupo Hamas, el grupo terrorista Hamas, ni siquiera lo menciona, sino que queda como una especie de intervención militar de Israel que lo hizo por capricho, y que es hora de parar la mortandad. Y por supuesto que eso Israel no lo va a permitir. A estas alturas Israel tiene que llegar hasta el final, que es la completa aniquilación del grupo Hamas, y por supuesto un nuevo status quo para la Franja de Gaza, porque no podemos volver al status quo anterior. Hablemos un poco de eso, Lucas, contigo. Ponnos en contexto la situación en este momento jurídica, digamos, diplomática, o lo que está ocurriendo en Medio Oriente. ¿Quiénes son los actores? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? A ver, cómo no. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que acaba de realizarse. En el Medio Oriente no es una opción válida, viable para Israel en este momento que continúe el status quo antes de la guerra. Recordemos que desde hace muchos años Gaza no está controlada por la autoridad palestina, sino que está controlada por el grupo terrorista Hamas, que ha instalado en la Franja de Gaza una especie de yihadistán. Gaza es fuente permanente de terrorismo. Desde ahí permanentemente se pone en peligro la seguridad de Israel, permanentemente hay ataques, permanentemente se lanzan cohetes, permanentemente foco de violencia, y eso ha sido ratificado de manera particularmente brutal y sangrienta en los ataques indiscriminados contra la población civil que se cometieron el 7 de octubre. Por consiguiente, simplemente es algo inaceptable, poco realista para el Estado de Israel que Israel acepte el status quo ante bellum. Lo que Israel está buscando hacer, y creo que tiene total justificación en hacerlo, es eliminar a Hamas, que Hamas ya no controle la Franja de Gaza, porque el control de la Franja de Gaza por Hamas no solo amenaza en el fondo la seguridad de Israel, sino también la de todo el Medio Oriente. Recordemos nosotros que en el Medio Oriente existe una especie de guerra fría. Hay una guerra fría entre Irán y sus satélites de un lado y el resto de países de Medio Oriente que son adversarios de Irán del otro lado. ¿Quiénes son los adversarios de Irán? Podríamos hablar principalmente de Arabia Saudita. Entonces existe esta guerra fría que en algunos casos
no es Guerra Fría. Los tentáculos de Irán son largos. Irán tiene un tentáculo en la Franja de Gaza con Hamas, tiene otro tentáculo en Líbano con Hezbollah, tiene otro tentáculo en Irak. Irak es básicamente controlado por facciones cercanas a Irán, ¿no es cierto? Tiene otro tentáculo en Siria, ¿no es cierto? El régimen sirio está respaldado también por Irán y todos ellos están respaldados a su vez por Rusia, ¿no es cierto? Entonces hay esta coalición que utiliza métodos violentos para subvertir la paz en el Medio Oriente y que ha creado conflictos terribles, no solo en Gaza, sino también en Yemen. Nos olvidamos del conflicto de Yemen, donde los proxies iraníes han generado una catástrofe humanitaria y han muerto cientos de miles de personas, ¿no? Y mucha gente no ve este cuadro, digamos, el cuadro detrás del conflicto en Israel y jamás piensan que es algo localizado. Cuando volvamos de la pausa vamos a preguntar a César justamente por la posición de los países a nivel internacional frente a este tema y qué significa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Volvemos para hablar del conflicto en Medio Oriente y de la última votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. César, la posición de los países a nivel internacional ha sido diversa. Como tú bien dices, muchas veces sirve como un distractor frente a sus propios problemas internos o frente a problemas internacionales más amplios. Sin embargo, la posición de Estados Unidos cada vez es más cuestionada, ¿no? Mientras que antes era mucho más pro-Israel, ahora, digamos, ha moderado su discurso. ¿Qué piensas de Estados Unidos, del rol de Estados Unidos en este momento en medio de este conflicto? Bueno, la administración Biden tiene un problema, que es que se le lleva muy mal con el actual gobierno de Benjamin Netanyahu. Eso viene desde la época de Barack Obama, y eso viene en parte porque el Partido Demócrata ha ido cambiando. Ya no es el Partido Demócrata de antes, al abrirle las puertas, digamos, a la izquierda, cada vez más radicalizada en Estados Unidos, también ha ido tomando una actitud cada vez más antisemita y, digamos, entre comillas, alternativa hacia lo que ha sido la posición, la política exterior de Estados Unidos a nivel tradicional. Esto lo veíamos con Obama, quien tenía de vicepresidente a Joe Biden, y ahora lo estamos viendo con Joe Biden como presidente. Entonces, si algo ha tenido éxito jamás, y lamentablemente hay que reconocerlo, es que ha creado una guerra que ha creado una gran cantidad de civiles muertos. Esto fue planificado fríamente, la forma en la que han hecho los túneles, donde han guardado sus municiones, desde donde disparan y donde Israel está obligado a responder, para que hayan víctimas civiles. ¿Con qué finalidad? Pues mostrarlo como propaganda negativa al Estado de Israel y generar malas voluntades. Entonces la administración Biden, que depende de muchos votantes ya de extrema izquierda radicalizados, muchos de los cuales han ido a las universidades norteamericanas, algunos incluso son miembros de la Cámara de Representantes, se topa con este tipo de problemas. Y por eso, para la administración Biden sería oportuno y mejor que hubiese un cese al fuego, o no necesariamente un cese al fuego, pero que bajaran la intensidad de los conflictos y no necesariamente llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, que es la aniquilación total de Hamas, cosa que Israel, por supuesto, no va a aceptar. De hecho, Israel está en estos momentos por aumentar la apuesta e inclusive resolver ciertos problemas, como el caso del Hezbollah en el Líbano, porque hay una gran cantidad de ciudades al norte de Israel que han sido evacuadas porque hay un grupo terrorista libanés mucho más poderoso que Hamas, es 10 veces más poderoso que Hamas, que se llama el Hezbollah, que puede lanzar un ataque en cualquier momento. Entonces la gente de estas ciudades evidentemente que no quieren dormir con el enemigo ahí al lado. Hay una ciudad que se llama Kiryat Shmona, que yo la conozco, y desde esa ciudad nosotros veíamos en los binoculares y estaba la bandera de Israel, y más allá ni siquiera estaba la bandera del Líbano, estaba la bandera del Hezbollah. Entonces Israel está diciendo, bueno, esta gente evidentemente no quiere vivir acá, o por lo menos no mientras esté el Hezbollah amenazándolo. Tienen toda la razón del mundo.
porque este es un grupo que va a irse a una guerra con nosotros, pero no cuando nosotros querramos, sino cuando ellos decidan que es el momento. ¿Cuándo es el momento? Pues bueno, evidentemente cuando la gente está durmiendo, cuando estemos de fiestas, cualquier cosa. Entonces tenemos que resolver esto. El Hezbollah tiene que irse por lo menos unos 12 kilómetros de la frontera para que nos dé chance de defendernos cuando ellos vayan a hacer el ataque. Eso quiere decir que ya viene un frente abierto, que es el del Hezbollah. Pero hay otro frente abierto, como ya lo acaban de mencionar, que es el de Yemen, porque en Yemen hay unas milicias iraníes, unas milicias apoyadas por Irán, que han aprendido a hacer drones suicidas y misiles para atacar los buques portacontenedores que van hacia Israel, que pasan por un estrecho muy importante que se llama el de Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb es lo que une al mar Mediterráneo con el Océano Índico y por supuesto de ahí a Asia. Todo buque que va de Europa hacia Asia tiene que pasar por ese estrecho de Bab el-Mandeb. Y todo barco que va a pasar por el estrecho del Canal de Suez tiene que pasar obligatoriamente por Bab el-Mandeb. Entonces ya ahora hay una coalición internacional enfrente de las costas de Yemen dispuestos a empezar un ataque a Yemen porque las navieras evidentemente no quieren pasar por ahí. Y si ese estrecho no se libera, pues los precios de todo y la economía pues se va a ir a niveles estratosféricos. Entonces tenemos que liberar de una vez el estrecho de Bab el-Mandeb. Y tenemos a Irán que está pues pendiente de ver qué es lo que sucede con sus proxies para ver si se mete o no en una guerra. Sí. A mi impresión, Irán todavía no estaba preparado para irse a una guerra. Creo que esto se le salió de las manos, pero no podemos esperar a que sea Irán el que decida cuándo iniciar la guerra, cuándo va a estar listo y cuándo es el que cuándo va a tener la bomba atómica lista para ser ellos los que inicien la guerra. Creo que esto es una situación que hay que atajar en este mismo momento y pues estas milicias ya lo están demostrando, que han acumulado demasiado poder como para poner en jaque no solamente la seguridad de los civiles, sino también del comercio mundial. Y creo que no se puede esperar demasiado. Y hay algunos países incluso árabes, como por ejemplo Egipto, que se han dado cuenta y por eso han tenido una postura que, si bien no pueden tener una postura abiertamente pro-israelí por el tema de la propaganda, es decir, la cantidad de muertos gazatíes que hay, cuya cifra muchas veces es exagerada, porque recordemos que quien da las cifras de muertos es nada menos que el Ministerio de Salud de Gaza, que está en manos de Hamas. Es decir, es el propio Hamas quien dice cuántos civiles han muerto. Y pues bueno, cualquier cifra que dé un grupo terrorista yo la relativizo porque evidentemente yo no les creo. Pero hay civiles muertos, naturalmente. Entonces esto impacta en la opinión pública árabe. Sí, ahora César, y esto que estás mencionando y que Lucas empezó a explicar, no es poca cosa, digamos, los tentáculos de Irán, los distintos conflictos que nadie ve y que se están gestando, construyendo en varias zonas, hablan de algo mucho más grande, pero nosotros sabemos muy bien que escalar un conflicto es algo que no es fácil de manejar luego. Entonces, volviendo un poco a la frialdad un poco idealista, digamos, Lucas, ¿cómo ves tú, de alguna forma, en el futuro, algún tipo de salida, al menos de mitigación, para esta situación que sea, de alguna forma, favorable, digamos, a Israel y a las poblaciones y a las personas que están siendo afectadas de manera injusta por esta guerra? Yo pienso que es muy difícil encontrar una solución duradera a este problema, porque en la comunidad palestina hay también un enojo, una cultura ya muy asentada a lo largo de varias generaciones de hostilidad hacia Israel. Y los israelíes tienen parte de la responsabilidad también, porque a veces sus métodos han sido muy brutales. Por ejemplo, castigos colectivos, ¿no? Un palestino quizá cometió un acto terrorista y lo que ocurría era la demolición de la casa donde vivían de repente sus padres. Y ese tipo de actos genera resentimientos que se heredan de generación a generación. Entonces va a ser muy difícil poner término a este conflicto de manera duradera. Lo que sí tiene que ocurrir es que no se puede permitir que una organización terrorista controle un territorio como Gaza. Y por eso es que yo pienso que esta ofensiva tiene que continuar, porque la presencia de Gaza en esa región
pone en riesgo la seguridad de gente inocente y la paz en el Medio Oriente de forma permanente. Y ya hablando del tema de fondo, y esto es muy controversial, ¿no? La realidad es que yo creo que todo el mundo sabe que un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza no es sostenible. La solución de dos estados es algo que nadie se la cree. Y la política de Israel en realidad no está tampoco dirigida a que pueda haber una solución de dos estados, sino más bien a mantener un status quo o una situación ambigua donde es, digamos, obvio que no va a poder haber un Estado palestino. Entonces yo creo, esto es muy doloroso, es muy difícil, pero yo creo que la comunidad internacional tiene que sincerarse y concluir que no va a haber un Estado palestino. No hay espacio, no hay posibilidad de que haya un Estado palestino y que al mismo tiempo exista Israel. Y en ambos caminos, en la idea de dos estados que conviven y en la idea de que no existe un Estado, lamentablemente, como lo sabemos los tres que estamos acá, van a haber definitivamente consecuencias gravísimas y mucha más violencia probablemente, lo cual nos deja con el dilema de un conflicto que por lo menos debería motivarnos a pensar en nuestras regiones, en nuestros países, mantener la paz y luchar por la paz que ya tenemos y valorarla mucho más. Muchas gracias, Lucas, por estar con nosotros todo el programa. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio, y muchas gracias a César también por estar acá. Un honor, muchas gracias por todo y cuenten conmigo. Y gracias, César, desde Francia por estar con nosotros. Ha sido corto el tiempo, pero seguramente te tendremos más adelante. Pausa y volvemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, cuídense. Muchas gracias por estar con nosotros. Temas demasiado relevantes y muy importantes para nuestra región, el de Chile, y para el mundo, el del Medio Oriente. Nos vemos en una siguiente edición de En Contexto. Gracias.